es la parte más alejada de la médula espinal. Este va a estar constituido principalmente por los hemisferios cerebrales, los cuales se van a encontrar en su línea media separados por una fisura sagital profunda, denominada fisura longitudinal cerebral. En el fondo de esta fisura vamos a encontrar al cuerpo calloso, que es una estructura que se encarga de conectar a ambos hemisferios. Un segundo plano horizontal de dura madre se va a encargar de dividir a los hemisferios del cerebelo, formando así lo que es la tienda del cerebelo. Cada hemisferio consta de una cara lateral, una cara medial y una cara inferior. Las superficies de estas caras vamos a encontrar circunvoluciones que van a estar separadas unas de las otras por medio de surcos. Surcos principales. El surco central va a empezar en el borde superior y medial del hemisferio. Este también es conocido como surco de Rolando y se va a dirigir anterior e inferiormente cruzando la cara lateral del hemisferio. El surco lateral o surco de Silvio se va a situar en la parte inferior y lateral del hemisferio. Este se va a dividir en tres ramas, una rama horizontal anterior, una rama ascendente anterior y va a terminar como rama posterior. Si nosotros separamos los labios de este surco, vamos a encontrar una zona de la corteza denominada ínsula. El surco parieto-occipital va a empezar en el borde medial y superior del hemisferio. Aproximadamente unos 5 centímetros anterior al polo occipital. Se va a dirigir anterior e inferiormente hasta cruzar con el surco calcarino. El surco calcarino, por su parte, va a empezar en el extremo posterior del cuerpo calloso y se va a dirigir hasta el polo occipital. El lóbulo frontal ocupa la zona anterior al surco central y superior al surco lateral. Anterior al surco central se va a encontrar discurriendo el surco precentral. Entre el surco precentral y el surco central se va a encontrar la circunvolución precentral. Anterior al surco precentral se van a encontrar dos surcos más, el surco frontal superior y el surco frontal inferior. Superior al surco frontal superior se va a encontrar la circunvolución frontal superior. Entre el surco frontal superior y frontal inferior se va a encontrar la circunvolución frontal media. Y por debajo del surco frontal inferior se va a encontrar la circunvolución frontal inferior. El lóbulo parietal ocupa la región que está delimitada anterior por el surco central, inferior por el surco lateral y posterior por el surco parieto-occipital. Posterior al surco central se va a encontrar discurriendo paralelamente el surco poscentral. Y entre el surco poscentral y el surco central se va a encontrar la circunvolución poscentral. Posterior al surco poscentral se va a encontrar el surco intraparietal, el cual se va a encargar de dividir a la circunvolución parietal superior de la circunvolución parietal inferior. El lóbulo temporal se va a encontrar inferior al surco lateral. En esta parte vamos a encontrar dos surcos, un surco temporal superior y un surco temporal inferior, que se va a encargar de dividir a las circunvoluciones temporal superior, media e inferior. Y por último, el lóbulo occipital, que se va a encontrar delimitado posterior a lo que es el surco parieto-occipital y va a ocupar prácticamente esta región. Los lóbulos en la superficie medial e inferior de los hemisferios cerebrales no están bien definidas. Sin embargo, aquí encontramos estructuras importantes que deberíamos saberlas. Por ejemplo, tenemos el cuerpo calloso, que es una de las estructuras del encéfalo más grandes. Esta está compuesta por un pico, una rodilla, un cuerpo y un rodete o esplenio. Superior al cuerpo calloso vamos a encontrar a la circunvolución del cíngulo. La circunvolución del cíngulo va a empezar en el extremo anterior del cuerpo calloso y se va a dirigir hacia atrás, pasando por encima de este hasta llegar a su extremo posterior. Tanto el cuerpo calloso como la circunvolución del cíngulo se encuentran separados entre sí por ayuda del surco calloso. Superior a la circunvolución del cíngulo encontramos
a la circunvolución frontal superior, de la cual se haya separado por medio del surco del cíngulo. También tenemos al lobulillo paracentral, el cual va a estar compuesto en su parte anterior va a ser más que todo la continuación de lo que es la circunvolución precentral, y su parte posterior va a ser la continuación de la circunvolución postcentral. La precuña es la zona que va a estar situada por delante del surco parieto-occipital y por encima del extremo posterior del surco del cíngulo. La cuña va a estar situada entre el surco parieto-occipital y el surco calcarino y superiormente por el borde medial y superior del hemisferio. En la parte inferior de lo que es el hemisferio cerebral vamos a encontrar un gran surco, denominado surco colateral, el cual va a estar situado debajo del surco calcarino. Entre el surco calcarino y el surco colateral vamos a encontrar a la circunvolución lingual. Anterior a esta circunvolución lingual vamos a encontrar a la circunvolución parihipocámpica, y esta va a terminar como uncus. En la circunvolución occipito-temporal se va a iniciar desde el polo occipital y se va a extender hasta el polo temporal. Esta va a estar delimitada lateralmente por el surco parieto-occipital y medialmente por el surco colateral. Y por último tenemos al surco occipito-temporal, que va a estar lateral al surco occipito-temporal, y se va a continuar con la circunvolución temporal inferior. En la parte inferior del lóbulo frontal vamos a encontrar el surco olfatorio. Medial a este surco olfatorio vamos a encontrar la circunvolución del recto, y lateral a este surco vamos a encontrar varias circunvoluciones orbitarias. En el interior de los hemisferios cerebrales nosotros podemos encontrar ventrículos laterales, núcleos o ganglios basales y fibras nerviosas que constituyen a formar sustancia blanca. Los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales son en número de 2, ubicados en cada uno de los hemisferios cerebrales. Estos están recubiertos por epéndimo y llenos de líquido cefalorraquídeo. Están divididos en un cuerpo que corresponden al lóbulo parietal y del cual se desprenden sus astas anteriores, posteriores e inferiores, que corresponden a los lóbulos frontal, occipital y temporal respectivamente. Los ventrículos laterales están en relación con la cavidad del tercer ventrículo por medio del agujero interventricular, el cual está en relación por delante con la columna anterior del fornix y por detrás con el extremo anterior del tálamo. Los núcleos o ganglios basales son masas de sustancia gris que están ubicadas dentro de los hemisferios cerebrales. Sus funciones se las relaciona con el control de la postura y con los movimientos voluntarios. Estos se dividen en 3, en cuerpo estriado, cuerpo amigdalino y claustro. El cuerpo estriado. El cuerpo estriado es una masa de sustancia gris que está dividida por la cápsula interna en núcleo caudado y núcleo lenticular. El núcleo caudado tiene forma de C y está ubicado por fuera del tálamo. Este está en íntima relación con los ventrículos laterales, y lateralmente está en relación con la cápsula interna que lo está separando del núcleo lenticular. Los núcleos lenticulares tienen forma de cuña con una base ancha y convexa dirigida hacia afuera y una punto vértice dirigida hacia adentro. Estos están en relación medialmente con la cápsula interna que se encuentra separándolo del núcleo lenticular, y lateralmente están en relación con una fina masa de sustancia blanca que es la cápsula externa, y la cual se encuentra separando a el núcleo lenticular con el claustro, que es una masa de sustancia gris. El cuerpo amigdalino está situado en el lóbulo temporal cerca del uncus y está relacionado con el sistema límbico. El claustro. El claustro es una masa de sustancia gris fina, la cual está separado del núcleo lenticular por la cápsula externa y lateralmente está en relación con la ínsula. La sustancia blanca está compuesta por fibras nerviosas mielínicas que se pueden clasificar en 3 grupos: las fibras comisurales,
fibras de asociación y fibras de proyección. Las fibras comisurales. Las fibras comisurales son el cuerpo calloso, la comisura anterior, la comisura posterior, el fornix y la comisura venular. El cuerpo calloso, como he mencionado anteriormente, es la comisura del encéfalo más grande y su objetivo es el de conectar a ambos hemisferios cerebrales. Esta, para su mejor estudio, se la divide en pico, rodilla, cuerpo y rodete. La comisura anterior es un pequeño haz de fibras nerviosas que se cruza en la línea media de la lámina terminal. La comisura posterior es un pequeño haz de fibras nerviosas que se cruza en la línea media justo por encima de la apertura del acueducto cerebral de la cavidad del tercer ventrículo. El fornix está formado por fibras nerviosas mielínicas que constituyen el sistema eferente del hipocampo que pasa a los cuerpos familiares del hipotálamo. Este está compuesto por un cuerpo, unas columnas posteriores, unas columnas anteriores y una comisura que está formada por fibras nerviosas transversales. Y por último tenemos a la comisura venular, que es un pequeño haz de fibras nerviosas que está en relación, que se cruza en la línea media con la raíz del tallo pineal. El septo pelúcido es una lámina vertical de tejido nervioso compuesto por sustancia gris y sustancia blanca. Este va a ocupar la zona ubicada entre el cuerpo y el pico del cuerpo calloso. Y por último, la tela coroidea, que es un pliegue de pía madre de 2 capas que va a ayudar a formar el plexo coroideo del tercer ventrículo. Las estructuras nerviosas relacionadas con la olfacción se las denominan en conjunto rinencéfalo o cerebro olfatorio. El rinencéfalo tiene amplias conexiones con el sistema límbico. Algunas de las estructuras que participan en este proceso son las recepciones olfatorias, los nervios olfatorios, los bulbos y estrías olfatorias, el área olfatoria medial, el área olfatoria lateral y las proyecciones olfatorias. Aparte de realizar estos procesos como tal, también se involucra en otros procesos como la memoria, el control visceral, la vida emotiva y la conducta emotiva.